A la editora que humillaron por tener acento indígena, la buscó el escritor más famoso del país cuando descubrió quién corregía sus libros en secreto. Parte 1. Cuando se burlaron de ella por pronunciar la palabra huésped con acento tzotzil. Nadie en esa sala de juntas sabía que sin su corrección, ninguno de los libros de esa editorial estaría completo. Y sin embargo, la risa fue unánime. El silencio de ella también. Se llamaba Dominga. Pero en la editorial la conocían como la chica del café y los acentos raros. Nadie sabía que era licenciada en letras clásicas. Nadie se lo preguntó. Solo sabían que hablaba bajo, que vestía como si saliera de otro siglo, y que cada vez que alguien entregaba un manuscrito mal escrito, ella lo devolvía limpio, perfecto, sin jamás firmarlo. Dominga trabajaba en el sótano, al fondo, en una sala donde ni el wifi llegaba, rodeada de pilas de libros mal encuadernados, errores editoriales pasados y novelas con promesas rotas. Ahí, en medio del polvo, corregía todo lo que los grandes editores no entendían. Pero no lo hacía por obligación. Lo hacía porque amaba las palabras. Aunque muchas veces las palabras no la amaban de regreso. Tenía una grabadora antigua y grababa en voz alta los párrafos que corregía, para verificar su ritmo, para escuchar si la cadencia dolía o cantaba. Y en su cuaderno de apuntes, una libreta de pasta dura con flores bordadas, anotaba con letra precisa las correcciones no solicitadas que nadie leería, pero que ella no podía dejar pasar. El escritor estrella de la editorial se llamaba Elías Ventura, ganador del Premio Nacional de Literatura, colaborador en columnas dominicales, rostro elegante, dicción impecable, y ego del tamaño de su propia sección en la librería. Elías no conocía a Dominga, pero cada vez que entregaba su manuscrito, alguien lo corregía más allá de lo necesario, y mejor de lo que él mismo podía aceptar. ¿Quién pule mis textos?, preguntó un día en voz alta durante una junta. Nadie, tú los entregas perfectos, le respondió la editora en jefe, entre risas. Pero Elías no era tonto. Sabía que alguien tocaba sus frases, que sus metáforas no eran tan buenas cuando las escribía, que alguien ponía una mano invisible sobre su prosa. Y comenzó a obsesionarse. Dominga lo sabía. Por eso escondía sus notas, borraba su rastro y grababa sus versiones editadas para después destruirlas. Pero una noche olvidó uno de sus cuadernos. En la sala de impresión lo encontró un becario. Lo hojeó y no entendió nada. Pero vio que al final había una hoja con anotaciones firmadas con un nombre distinto. Corrección final, de Zulum. Zulum. Su apellido. El que nunca decía. El que evitaba pronunciar para no provocar risas. Al día siguiente, esa hoja estaba sobre el escritorio de Elías. Alguien se la había dejado como broma. Pero él no se rió. Leyó las anotaciones, una por una, y se dio cuenta de algo que nadie jamás había hecho con su trabajo: corregirlo, con respeto. Esa noche, Elías revisó todos sus libros anteriores. Los comparó con sus versiones originales. Y buscó rastros, sílabas corregidas, comas salvadas, palabras mejor colocadas. Y en todos había algo que no era suyo, pero que hacía que todo sonara mejor. Por primera vez en su carrera, Elías no se sintió el autor,
sino el impostor. Dominga no lo supo de inmediato. Pero algo en el aire cambió esa semana. Nadie se reía de su acento. La sala de juntas la miraba raro. La editora en jefe la evitaba. Hasta que un sobre apareció en su escritorio. Sin remitente. Solo una hoja. Y una servilleta con una dirección escrita a mano. La nota decía: te espero. Tengo más páginas que solo tú podrías corregir. Parte 2. A la editora que humillaron por tener acento indígena, la buscó el escritor más famoso del país cuando descubrió quién corregía sus libros en secreto. La dirección escrita en la servilleta no estaba impresa. Era una caligrafía fina, de pluma fuente. Como si la tinta también tuviera algo que decir. Dominga dudó. Pero fue. No por curiosidad. Sino porque en el fondo. Sabía que no podía seguir siendo invisible para siempre. Era un edificio de departamentos antiguos en la colonia Roma. Puerta de madera roja. Campanita de viento colgando. Y una alfombra que decía: no entres si no crees en las palabras. Cuando tocó. La puerta se abrió sin que nadie hablara. Y al entrar. Lo vio a él. Elías Ventura. Con la camisa desabrochada. Sin lentes. Y sin la altivez de sus fotografías de prensa. Sabía que vendrías. No vine a corregirte, respondió ella sin titubeo. Lo sé. Viniste a corregirme a mí. Elías le mostró una caja. Llena de borradores con anotaciones. Algunos con su letra. Otros, con la de ella. Aunque ella nunca los firmó. He leído mis libros de nuevo. Y no me reconozco. Pero reconozco tu voz. Dominga se mantuvo en silencio. Su rostro era una muralla. Pero sus ojos, aunque apagados, eran firmes. Nadie en esa editorial te respeta. Pero tú los hiciste sonar mejor de lo que merecen. Dijo Elías, y luego preguntó. ¿Por qué lo hiciste? Dominga respiró hondo. Como si esa pregunta llevara años dentro. Porque la lengua no se defiende con discursos. Se defiende con belleza. ¿Y tú qué ganas con eso? Escuchar mi idioma escondido entre líneas que nadie sabe leer. Elías no dijo nada. Le ofreció café. Ella negó. Pero aceptó sentarse. Sobre la mesa, un nuevo manuscrito. Su nueva novela. Sin título. Sin corregir. Quiero que lo leas. Sin esconderlo. Quiero que sea tuyo también. Dominga hojeó algunas páginas. En silencio. Y entonces dijo algo que no estaba escrito. Tu personaje femenino no habla como mujer. Habla como una idea tuya sobre lo que debería ser una. Las mujeres no piensan con adverbios tan ruidosos. Elías sonrió. No como quien se burla. Sino como quien acaba de ser rescatado. Corrige lo que quieras. Pero esta vez, firma. Dominga no contestó. Solo sacó su libreta. Y escribió una línea. Luego otra. Corrigió un diálogo. Cambió un adjetivo. Y entonces dijo. No corregiré para ti. Lo haré para ella. La mujer que escribiste, y no supiste escuchar. Pasaron horas. Y entre hojas, silencios y palabras dichas en voz baja. Elías le preguntó. ¿Por qué ocultas tu acento? Ella bajó la mirada. Luego la alzó sin temblar. No lo oculto. Lo protejo. De quienes lo usarían para callarme. Cuando Dominga se fue, Elías se quedó solo. Pero con una libreta que ya no le pertenecía. Y una certeza que nunca antes había tenido.
que los libros que firmó fueron más de ella que de él. En su buzón, Dominga encontró una carta días después. No tenía remitente, pero sí título. Corrección final, por fin en voz alta, coautores, Elías Ventura y de Zulum. Y un postdata escrita a mano. Esta vez, que digan tu nombre como lo pronuncian en tu comunidad. Porque así suena el origen. Porque así suena la verdad. Parte 3. La portada fue tendencia antes de salir impresa. Una foto sobria. Nombre en mayúsculas. Y justo debajo del de Elías Ventura. Otro, que nadie esperaba ver. De Zulum. Las reacciones no tardaron. Algunos pensaron que era una estrategia de marketing. Otros creyeron que era un seudónimo. Y los más crueles dijeron que Elías había perdido la cabeza. ¿Quién demonios es esa mujer?, gritó la directora de la editorial en una reunión de emergencia. Ese apellido no vende. Ese acento no imprime copias. Elías no se molestó en responder. Solo deslizó una grabación sobre la mesa. La reproducción automática comenzó. El problema con los escritores que se creen dioses es que olvidan que alguien tuvo que enseñarlos a leer. Era la voz de Dominga, corrigiendo en voz alta uno de los párrafos de su novela. Grabación que él había rescatado de una de sus viejas cintas. Nadie en la sala habló después de eso. Porque sabían que esas palabras eran exactas. Y más brillantes que todo el catálogo del año. Cuando el libro salió, fue un éxito. Pero no por el nombre de Elías, sino por la nota al pie en la primera página. Todas las frases que alguna vez sonaron verdaderas en mis libros fueron corregidas por una mujer que jamás alzó la voz para exigir crédito. Hasta hoy. Firmado, Elías Ventura. La fama llegó. Primero con halagos. Luego con veneno. Entrevistas. Portadas. Invitaciones a programas. Pero no para ella. Para la indígena que corregía a los grandes. Dominga rechazó todas. No por arrogancia, sino por pudor. Hasta que una cadena internacional le ofreció una entrevista seria. En su idioma. Con una traductora de su comunidad. Y aceptó. Pero pidió una condición. Quiero que la grabación se haga en mi pueblo. En la antigua escuela donde aprendí a leer. Porque fue ahí donde mi lengua y la otra dejaron de pelearse. La entrevista fue histórica. Y la pregunta final, inesperada. Dominga, ¿piensa escribir algún día algo completamente suyo? Ella bajó la mirada. Sonrió. Y respondió con una serenidad antigua. Hace años escribí algo. Pero lo escondí. Porque no lo entendí en ese momento. ¿Qué era? Una carta. Sin firmar. Para la niña que fui. Y que nunca pensó que alguien pronunciaría su apellido sin burlarse. Días después. El país estaba dividido. Algunos decían que la inclusión había llegado demasiado lejos. Otros que por fin alguien sin apellido extranjero tenía un lugar en la literatura nacional. Pero nadie podía negar una cosa. Elías ya no era el protagonista de su propio libro. En la editorial, la tensión escaló. Y un rumor comenzó a correr. Van a despedirla. Quieren limpiar su imagen. No quieren más libros con nombres difíciles de pronunciar. Esa noche, Elías llamó a Dominga. ¿Te preocupa lo que venga? No, respondió ella. Lo que me preocupa es lo que yo todavía no he dicho. ¿Y qué es? Que estoy lista para escribir. No corregir. Y colgó.
En la libreta bordada, Dominga escribió las primeras líneas de su historia. No para corregir a nadie, sino para contar. Algo que solo alguien con su voz podía contar. Y la tituló con dos palabras que nunca antes había escrito juntas. En primera voz. Parte 4. La editorial no tardó en reaccionar. Tras la publicación del libro y la entrevista viral, comenzaron a circular memorándums extraños, peticiones de firma de confidencialidad, ajustes en los contratos de revisión. Pero el golpe real no vino desde arriba. Vino desde al lado. Una tarde, al llegar a su escritorio, Dominga encontró su espacio vacío. Sin su grabadora. Sin su libreta. Sin su silla. Tu lugar fue reasignado, le dijo un asistente, incómodo. Te mandan al archivo histórico, planta baja. Pero en realidad, la estaban aislando. En el archivo histórico, las paredes olían a humedad. Los documentos estaban desordenados. Y las luces parpadeaban como si el lugar supiera que estaba olvidado. Ahí, en medio del silencio más espeso que conocía, encontró una caja. Sin etiqueta. Sin nombre. Dentro, una pila de correcciones viejas. Todas con su letra. Todas sin crédito. Y al fondo, una carta doblada. Sin remitente. Con una sola frase escrita en letra temblorosa. Ellos te usan. Yo solo te leo. La firma era una inicial. Una L mayúscula, en tinta negra. Dominga sintió un frío recorrerle el pecho. Porque ella conocía esa letra. No era de Elías. Era de Lisette, su antigua compañera de universidad. La única que hablaba su lengua. Y la única que le había dicho, una vez, que escribir era un acto de arrogancia si no se hacía para los suyos. Pero Lisette desapareció de su vida años atrás. Después de una discusión donde Dominga dijo que las palabras podían cambiar al mundo. Y Lisette respondió que el mundo nunca querría cambiar si tenía que leer nombres que no entendía. La carta no la acusaba. Pero la hería. Porque tenía razón. Desde que su nombre apareció en la portada, Dominga había sido usada como estandarte. Entrevistada como curiosidad. Y reducida a su origen. Como si no pudiera ser escritora. Sino solo la mujer que fue pobre, indígena y útil para vender libros. Esa noche, recibió una llamada de Elías. Te tengo una propuesta, dijo. Quieren que escribamos juntos una segunda parte. Una historia cruzada. Yo desde el autor. Tú desde la correctora. Como un homenaje. Dominga interrumpió con suavidad. No quiero que me escribas. Quiero escribir yo. Sin ti. Silencio. Lo entiendo, dijo él al fin. Pero quiero que sepas que sin ti. Yo solo era un hombre que sabía juntar palabras. Tú hiciste que dolieran. Y ahora quiero que las mías ardan por sí solas, dijo ella. Al día siguiente, Dominga no se presentó en la editorial. Tampoco respondió correos. Ni aceptó llamadas. Simplemente apareció en una librería de barrio. Con un cuaderno nuevo. Y una propuesta bajo el brazo. ¿Tienen espacio para autoras inéditas? Siempre que no escriban lo mismo de siempre, respondió la encargada. Dominga sonrió. Te prometo que nadie ha leído esto. Y dejó sobre el mostrador el primer borrador de su nuevo libro. Titulado con las palabras más temidas por todos los que alguna vez la callaron. Corrección no solicitada. Parte 5.
El libro fue impreso por una editorial independiente. Pocas copias. Portada sencilla. Sin rostro. Solo palabras. Corrección no solicitada de Zulum. No hubo rueda de prensa. Ni evento de presentación. Ni firma de libros en librerías lujosas. Pero sí una fila. Larga. En la feria de libros en Tepoztlán. Donde mujeres con trenzas y hombres con acentos diversos hacían turno para que Dominga les firmara el libro en su lengua original. ¿Puedes escribirlo para mi abuela? ¿Puedo leerlo aunque no haya ido a la escuela? ¿Esto lo escribiste pensando en nosotras? Dominga solo respondía con una sonrisa. Una palabra. Una nota escrita a mano en la primera página. Las palabras no deben corregirse si ya nacieron verdaderas. Pero el verdadero giro vino 2 semanas después. Cuando uno de los críticos más crueles del país publicó una columna inesperada. No entendí nada. Pero lloré en silencio. Y firmó con sus iniciales. L.R. Las mismas de Lisette. La amiga desaparecida. La que dejó la carta en el archivo. La que escribió. Ellos te usan. Yo solo te leo. Dominga comprendió. Que Lisette nunca la había abandonado. Solo se alejó para poder mirarla desde donde la crítica ya no tenía garras. Una tarde. La invitaron a dar una conferencia en la universidad donde fue rechazada años atrás. Entró al auditorio con su vestido bordado. Con su bastón tallado. Y con su cuaderno al pecho. Los profesores fingían sonrisas. Los estudiantes la miraban con curiosidad. Al tomar el micrófono. No saludó. No agradeció. Solo dijo. Ustedes corrigieron mi voz con tinta roja. Yo los corrijo hoy con palabras negras. Y comenzó a leer. El capítulo final de su libro. Uno que nadie había escuchado. Era un monólogo. En el que una niña aprende a escribir su nombre sin pedir permiso. Y lo grita desde la cima de un cerro. Donde el eco no lo repite. Sino lo multiplica. La ovación fue lenta. Al principio tímida. Luego furiosa. Como si cada aplauso fuera una disculpa. El rector se acercó. Le ofreció una medalla. Ella no la tomó. En cambio, sacó una grabadora. Y presionó play. Era la voz de ella misma. Años atrás. Corrigiendo un texto de otro. Pero esta vez, corrigiéndose a sí misma. No escribas para que te lean. Escribe para que no puedan volver a escribir sin ti. Ese mismo día. En un rincón olvidado de la biblioteca. Entre estantes polvorientos. Un estudiante encontró una servilleta vieja. Con una dirección escrita a mano. Y una nota doblada dentro de un libro sin título. Decía. Aquí comienza la historia que nadie quiso publicar, porque temían entenderla. Y estaba firmada. Esta vez, sin iniciales. Con todas sus letras. Dominga Zulum. La editora que dejó de corregir. Para que nadie volviera a hacerlo en su lugar. Fin.